Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana por Graffiti. También saben que nos pueden ver los programas a través del canal de YouTube de Prohibido Olvidar. Tanto este programa como el de Casi Sábado. Sí. El de Casi Sábado es para escuchar. No aparece un video, aparece el logo nada más, que es como para escucharlo mientras se hacen las cosas. Una semana, yo diría histórica. Se dio ayer la reunión reunión vía telefónica entre Trump y Putin. Transmitida en una videollamada, desde una punta, desde Salón Oval, y desde la otra punta, el Kremlin. ¿Pero la Evidentemente, transmitieron como la sí, sí, de sí, sí. Zelensky Digamos y que Trump? no fue el mismo espectáculo, Ajá. pero era para aplaudir. Hay una historia acá para contar, una de las tantas que hay, sobre cómo vienen los arreglos. Eh, Putin no está de acuerdo con un alto el fuego de 30 días, es o se para la guerra o seguimos en guerra. Lo de Trump, y ya lo dijo, ya lo admitió, no es que lo estamos diciendo nosotros, no es que lo dice el Kremlin, lo dijo el mismo Trump, quiere sacar a sus soldados del frente. Saben que están emboscados, estamos hablando de miles. ¿Hablando de qué? De miles. Ujú. ¿Qué es lo que está pidiendo Trump? Esos 30 días para sacarlos. ¿Qué es lo que le está diciendo Putin? Ahí es la muerte o rendirse. Y rendirse, por supuesto, ¿no? Es pasar varias temporadas en alguna cárcel de Siberia para aquellos que cometieron crímenes porque mataron civiles. El escándalo que se da en lo que es la batalla de Kursk, que sería la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, es que van a encontrar tantos ucranianos como yo. Hay norteamericanos, franceses, ingleses, ucranianos, algunos nomás como para disimular, pero son todas tropas extranjeras que se la dan de mercenario, pero en realidad son fuerzas especiales de distintos que están cercados. Para Rusia es o se rinden y se identifican o los identificamos después de muertos. Es así de sencillo. Lo que quiere Trump es sacar a sus soldados. Ya lo admitió, son soldados que envió en su momento la gestión de Biden. Claramente esto demuestra cómo Ucrania fue llevada a una guerra y que de las cosas que motivaron. Yo sé que muchos no nos siguen desde la radio anterior, pero nosotros veníamos hablando de lo que era el conflicto por el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que era un gasoducto que iba por debajo del Báltico, que conectaba a Rusia con Alemania. Todo el conflicto, la guerra de Ucrania en realidad es una guerra por la energía, era por el negocio de la energía. De hecho, iniciado el conflicto,
aparece como gran proveedor de energía a Europa, Estados Unidos, que le vendía su gas natural licuado de petróleo. 4 veces más caro que lo que era lo que le vendían los rusos. Por eso es que cayó la economía europea y se desplomó todo lo que es la industria alemana. Tenían gas de sobra norteamericanos para vender. Este era un informe que tenía, y esto escúchelo bien, porque es para que se le caiga los pelos. Es increíble lo que ha pasado. Venturi Global había dado datos de producción de gas licuado de petróleo, que lógicamente lo ponía en primera línea para abastecer todas las necesidades europeas, 4 veces más caro, pero estaba el gas. Ya en la última etapa de Biden dice que no le quería vender mucho gas por el tema de cambio climático. Miren las cosas que se utilizan en estos temas, lo cual llamó la atención porque por un lado llevó a Europa a una guerra, porque fue toda Europa al final. Quebraron la industria alemana, dejaron tambaleando la industria inglesa, la francesa, para venderle gas, y resulta que ahora no le vende. ¿Qué es lo que pasó y cuál es el escándalo? Que Venture Global había falseado los informes. ¿Para qué? Para generar un globo y atraer inversiones. Esto está saltando ahora. Hay un informe de Goldman Sachs y algunas publicaciones de medios de primera línea que dan esta información, y la verdad que es muy compatible por la verdad. Entre rusos y ucranianos murieron más de 2 millones por un informe falso de una empresa. Ahora lo que quieren muchísima gente. 2 millones de gente, porque lo otro hicieron la gran Milei, inflar las expectativas de producción. Digo, este es el mundo privado, Esto es el mundo privado. Esto es la gestión privada sin control. Antes existían controles, sí existían controles, existió hasta Ronald Reagan. Ronald Reagan, el neoliberalismo, ¿qué vino a hacer? Vino a sacar controles. Y entonces tuviste la crisis de la .com, tuviste la crisis del 2008, y tenés cosas como esta. Fueron, digamos, a ver, llevar países a la guerra por negocio ya de por sí es despreciable. Ahora, por un negocio que no existía, ya entra, raya en la locura completa. Entre las cosas que está planteándose entre Estados Unidos y Rusia es que Rusia le venda otra vez el gas a lo europeo. Entonces estamos desde el principio, porque en definitiva ellos no lo pueden hacer, pero la intermediación, en vez de hacerlo los ucranianos o hacerlo los alemanes, lo harían ellos. Y primero se hacen... ¿Ellos quiénes? Los norteamericanos. No, el gas teóricamente lo van a poner los rusos otra vez. Entonces dije, ¿por qué razón estaban contra el Nord Stream 2? ¿Por qué? Porque ellos pensaban hacer negocio con el gas de ellos. El tema es que las empresas privadas estaban inflando las expectativas de producción para atraer inversores. Pero todos se confiaron que había una producción que había que vender. No existía esa producción. Atrajeron los inversores, les sacaron su plata, y después resulta
que los motivos que iniciaron la guerra, que son los motivos principales, que era por el tema de energía, esto empieza en el 2014 con el Euromaidán, el tema es que al final el negocio tampoco existió, porque no tenían gas suficiente para abastecer a Europa. Este es el mundo privado. Muy bien. Vamos entonces, Pablo, ahora a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama La dictadura progresiva. Durante gran parte del siglo XX, las oligarquías, especialmente las latinoamericanas y su aliado Estados Unidos, recurrieron a las Fuerzas Armadas que, en muchos casos como Nicaragua, Cuba, Dominicana y Haití, tras invasiones estadounidenses a esos países, habían conformado los invasores y dejado, tras su retirada formal, como custodios de sus intereses, a veces a través de presiones y condicionamientos a los gobiernos surgidos del voto, y otras reemplazándolo directamente por dictaduras militares emergidas de golpes de Estado. La experiencia de Nicaragua, Cuba e Irán, con dictaduras pro-yanquis derrocadas por movimientos insurreccionales que dieron paso a gobiernos no gratos para Estados Unidos, y de Malvinas, con una dictadura pro-yanqui enfrentada súbitamente a sus amos en un tema nacional, sumados al fin de la Guerra Fría, los convencieron de ensayar otros caminos para preservar su dominación. Los gobiernos formalmente constitucionales pasaron entonces a ser la regla y hasta los golpes de Estado se disfrazan de democráticos. En muchos países, partidos tradicionales vienen cumpliendo el rol de custodios de los intereses oligárquicos imperialistas sin demasiados sobresaltos, incluso desde antes. En ocasiones, fuerzas populares que antes no habían logrado conformarse en alternativas de poder, lograron, en especial en este siglo, irrumpir en el escenario político de la mano de fracciones de algún partido tradicional que se radicaliza, Honduras, México, de alguna fracción de las Fuerzas Armadas que hace lo propio, Venezuela, o movimientos nuevos, Brasil, Perú con Castillo, Bolivia con Evo, Uruguay con el Frente Amplio, Ecuador con Correa. En Argentina, que había vivido una experiencia singular con el peronismo, logrando niveles de bienestar y participación política de los trabajadores que no se habían alcanzado en otros sitios, se dio la ironía de que la misma fuerza política que había posibilitado esos logros se transformó luego, alternativamente, en el vehículo de la política imperialista, Menem, la cabeza de un proceso de nuevos derechos, recuperación de ingresos y articulación con políticas progresistas en la región, sin romper del todo con los intereses oligárquicos, Kirchner y Cristina, y finalmente en la expresión de la impotencia para gobernar, Alberto. Las clases dominantes, que nunca habían logrado en el país conformar fuerzas electorales sólidas con capacidad de competir y ganar una elección nacional sin fraude, desde la irrupción de la ley irigoyenismo a fines del siglo XIX, consiguieron por primera vez conformar partidos o movimientos como el PRO y la Libertad Avanza, que llegaron a presidencias sin necesidad de fraudes ni de golpes militares. La experiencia, pero sobre todo la memoria popular de la última dictadura, hacen además aquí aún más inviable que en otros países latinoamericanos la recurrencia a gobiernos militares. Las propias Fuerzas Armadas son las más renuentes a emprender caminos que las acerquen a algún revival de ellos, como se han hecho en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. La imposición de políticas económicas que vuelvan realidad el viejo sueño oligárquico de retrotraer todo a las relaciones de poder y de reparto de la riqueza anteriores a 1945, se encuentra hoy con una doble paradoja. Han logrado conquistar un núcleo duro del electorado de pensamiento conservador fascista que les da una base electoral sólida, y han sumado temporalmente, y aquí está la clave, ¿hasta cuándo?, a otros sectores sociales menos definidos y fluctuantes, pero que los apoyaron en 2015 y 2023 por desgaste de un proceso que no perseguía ya nuevos objetivos épicos. Scioli no era lo mismo que Cristina, aún con las limitaciones de esta, en el primer caso, y que ni siquiera atinaba a enfrentar los condicionamientos que había heredado, deuda con el FMI, en el segundo. La pandemia, con consecuencias en la subjetividad a nivel mundial, y los errores no forzados, además de la potencia del aparato mediático y en redes de la oligarquía, hicieron el resto.
La falta de un polo opositor con proyecto claro y la consecuente miserabilidad de los políticos sin proyecto pero doctorados en oportunismo, radicalismo a la cabeza, más la presión de las clases dominantes, a través de los medios principalmente, han permitido a Milei llegar hasta aquí en su tarea de destrucción del país con relativamente pocos obstáculos. Sin embargo, los niveles de conciencia alcanzados por el pueblo argentino, más allá de que las generaciones se van renovando y lo hacen en paralelo con cambios que se producen, en primer lugar, en las fuerzas productivas y dentro de ellas la tecnología a la cabeza, constituyen un obstáculo importante a los proyectos mileístas que intentan superar con represión. El escándalo cripto produjo un daño importante, tal vez el más significativo de los que había sufrido hasta aquí, en el blindaje que les permitía avanzar atrayendo a los sectores oportunistas, además de la caja a los gobernadores, y lograr mayorías coyunturales que destrababan las posibles vallas parlamentarias. Una vez más, se demostró que las luchas consecuentes, por más que parezcan muy minoritarias y aisladas, como en este caso la sucesión de miércoles de los jubilados frente al Congreso, tienen la potencialidad de aglutinar de repente, en algún momento, fenómenos de masas. La espontánea solidaridad de grupos de hinchas de diversos clubes de fútbol con los jubilados agredidos con el absurdo protocolo Bullrich amenazó el miércoles 12 con derivar en una manifestación de grandes proporciones como las que ya le han generado preocupaciones al oficialismo. Decidieron entonces romperla antes de que se produjera. Comenzaron descalificando a los grupos de hinchas intentando identificarlos con las barras bravas. Una asimilación a todas luces falsa, ya que la propia policía de la ciudad descartó casi por completo esa presencia en el centenar de detenidos que produjo, y otros numerosos datos y análisis hacen quedar ridícula esta hipótesis. Uno de ellos es el caso del médico del Hospital Bonaparte, detenido y notificado de que no podría ingresar a los estadios de fútbol, asimilándolo a un barra brava, quien declaró que no le afecta porque a él no le interesa el fútbol e igual no va. También exhibieron un video de Firmenich convocando a la marcha, como si este personaje, compañero de militancia de Bullrich en los 70, tuviera hoy algún grado de convocatoria que valiera la pena siquiera mencionar. Luego, casi 2 horas antes de la convocatoria, y sabiendo que grupos muy numerosos marchaban hacia el lugar, comenzaron a arrinconar a los que ya estaban, buscando provocar actos de violencia de todo tipo. Un efectivo policial fue filmado arrojando una pistola al piso y alojándola con el pie, como para dejarla a disposición de cualquier arrebatado que la recogiera y simplemente la exhibiera ante miles de policías armados, con las consecuencias que podríamos imaginar. Bullrich, lejos de desmentir esto, afirmó que el arma no era real sino una réplica. No se sabe qué es peor. Un patrullero fue abandonado con sus puertas abiertas como para favorecer que cualquier grupo de exaltados, que nunca faltan en cualquier movilización por cualquier motivo, por pacífica que sea la convocatoria, lo vandalizara. El subinspector de bomberos, Policía Federal Gonzalo Farías, fue filmado y luego identificado, a pesar de cubrirse el rostro, incendiando un contenedor. Se alejó hacia las filas policiales mientras trataba de esquivar la filmación y afirmaba ser de prensa y no policía, probablemente compañero de los que incendiaron el patrullero. Es decir, a todas luces, el gobierno intentó montar un escenario de violencia que impidiera que se produjera una movilización masiva en su contra. También salió a cazar al goleo a cualquiera que se le ocurriera, en muchas cuadras a la redonda. Incluso se le ocurrió con 2 adolescentes saliendo de su escuela, a quienes secuestraron y acusaron de tener una piedra que resultó ser un mate. Luego recurrió directamente al crimen, con no uno sino varios miembros de Gendarmería disparando gases lacrimógenos en forma directa hacia los manifestantes, contradiciendo los manuales de uso de esas armas. Uno de ellos, identificado por el mapa de la policía, puso al borde de la muerte a un fotógrafo. Algunas de las dictaduras de los 70, como la uruguaya, usaron de máscara un gobierno civil, pero que se volvió radicalmente más represivo. La propia Isabel en Argentina aceptó ser máscara de la represión militar durante un tiempo, hasta que decidieron que mejor sin careta. Hoy las Fuerzas Armadas no parecen tan dispuestas, pero la de seguridad al mando de Bullrich sí. Crecientes indicios muestran que el gobierno tiene y acumula bases de datos
con la afiliación política, social, etcétera, de innumerables personas. Esto se prohibió específicamente en las leyes de inteligencia nacional post-dictadura. Y las razones son claras. En los años previos a las dictaduras del 66 y especialmente del 76, los servicios de inteligencia recopilaron con fotos e infiltrados en marchas, reuniones y asambleas información de miles de personas que luego terminaron desaparecidas. Gobiernos elegidos por el pueblo, como el de Bukele en El Salvador y el de Noboa en Ecuador, o con apariencia de constitucionalidad en su llegada, como el de Dina Boluarte en Perú y 2 décadas antes Fujimori, se han convertido en claras dictaduras, violadoras como las que más, de los derechos humanos, manteniendo una fachada de legalidad. El gobierno argentino, cuyo presidente ha expresado menosprecio por la democracia desde antes de ser electo, da muestras claras de aspirar a caminos como estos, que solo se impedirán si la movilización y sobre todo la organización populares alcanzan una envergadura suficiente para impedírselo. Las reservas cayeron 700 millones de dólares y se agudiza el riesgo cambiario. En el mercado dicen que el paquete del Fondo Monetario ya está descontado y piden más ganancia para quedarse en pesos. La caída del nivel de reservas brutas es alarmante. 700 millones de dólares desde la última jornada hábil del viernes pasado. El dato refleja la exorbitante venta de dólares al oficial, la aceleración de la caída de los depósitos en dólares y en menor medida la intervención en el segmento financiero. Este lunes se dilapidaron otros 56 millones de dólares. Lo cierto es que el dato sobre reservas brutas muestra un rezago respecto a las operaciones diarias cuyo lapso no se puede mesurar. Así lo marca la explicación de Gabriel Camaño. Lo más relevante es la caída de las reservas brutas. Ahí impacta las ventas del viernes y tiene que haber habido caída de encajes, que a mitad de mes es difícil no asignarla a caída de depósitos en dólares y algo de costo de intervención en el contado con liqui y el MEP. En unos días, nos enteramos bien, completó este economista de la consultora Outlier en un posteo de Twitter. Por este carril transcurre la negociación con el fondo, que mira con mucha preocupación la dificultad del gobierno para acumular reservas. Nadie niega que el gobierno y el Fondo Monetario discuten la política cambiaria como blanqueó Ricardo Arriazu. Sin embargo, la demanda de dólares en niveles récord sembraron dudas sobre el alcance de ese acuerdo. Riesgo al rojo vivo. Los inversores piden un plus para quedarse en activos argentinos. Las luces rojas se encendieron cuando el mercado desconfió del timing de los desembolsos del Fondo Monetario. Los activos en dólares volaron y la plaza cambiaria no vislumbra una sobreoferta de dólares. Esto que ocurre sirve como una suerte de simulación a lo que ocurriría si hoy se levantara el cepo. La debilidad por la que transita el gobierno colabora con el nerviosismo despertado. Se terminó la paciencia del mercado. El central perdió 474 millones de dólares y los importadores reventaron los bonos Bopreal. Un poco esto, bueno, ya empezó la semana como el lunes negro, el martes negro,
Ahora le tocaría el miércoles negro, con caída, que un poco lo hablábamos, creo que el viernes, ¿no? Cómo llama la atención que las empresas vinculadas con la energía, que son las que se supone que van a salvar a el país, terminaron a la baja y, por ejemplo, Despegar terminó a la alza, un alza del 0,2. Ahora, en el contexto de una crisis global del mercado, Despegar se mantuvo, no así, por ejemplo, YPF y otros papeles vinculados con la energía. Bueno, ahora no me acuerdo cuál es Plus Petrol, creo, sí, Plus Petrol. En una semana estamos, bueno, podemos hablar hasta el cierre del miércoles, donde casame la anotación esa. Sí. Donde, acá en Mar del Plata, no estoy hablando, acá nada más que en Mar del Plata, las cuevas están llamando a sus clientes para comprarle dólares. Para que tengan una idea, hace 15 días, menos de 15 días, no, una semana atrás, el dólar se vendía en algunos lados, estoy hablando del dólar blue, y en Mar del Plata, a 1.230. Hoy están ofreciendo comprarlo, ustedes saben que hay una diferencia entre compra y venta, a 1.250. Están desesperados por los dólares. También es de destacar que están retirando los dólares de los bancos. Los primeros se asustaron con el tema de la criptoestafa. Vieron, esto es un escándalo, agarro lo mío y me voy. La segunda tanda que se retiró, vio que había gente que retiraba, se asustó y retiró. Y la tercera tanda vio, vayámonos mientras podamos. Pero, o sea, ¿no están quedando dólares en los bancos? Es decir, la Pablo? gente se está asustando. Ajá. A ver, venía mal, el plan económico venía pésimo. Se sostenía justamente con el tema de blanqueo, que son los dólares que estaban depositados ahí. Y estaban trabajando para un acuerdo con el FMI que le diera un salvataje para evitar la devaluación y con eso un desastre electoral. En definitiva, el acuerdo con el FMI está vinculado no con un plan de desarrollo, cosas así, sino con un plan de electoral. El tema, es un acuerdo que se está demorando, Pablo, ¿no? un acuerdo que todavía no está, porque van a llamar al Congreso, no sé hablar de qué, porque no hay acuerdo. El staff del FMI no largó ningún acuerdo, ni cuánta plata va a dar, ni si la va a dar, en qué condiciones la va a dar, cuánto va a dar, qué se puede hacer. Es decir, no hay nada. Lo que hay son declaraciones de funcionarios argentinos, el caso de algún diputado, el ministro de Economía, el mismo presidente Milei, pero la verdad es que no hay nada. Ahora, esto que se venía trabajando, que ya venía muy dificultoso, el tema del préstamo del FMI, aparece la estafa cripto. A partir de la estafa cripto,
que es por eso también que descendió así las reservas del Banco Central, es porque está quemando en el mercado para sostener el precio de dólar de a 250 millones de dólares diarios, en un ritmo que no lo puede sostener, porque, digamos, empieza ya con reservas negativas. Creo que lo que se va a terminar acordando es una refinanciación. Y vamos a seguir con este tema porque está también muy vinculado con la columna de hoy. Pero a partir de lo que fue la estafa cripto, que cada vez más grande, cada vez involucra más gente, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, otros funcionarios, ya se inició los procesos de investigación en Nueva York, sí, donde está imputado Milei, sí. Está imputado Milei, la hermana de Milei, no sé si los padres, no sé si los perros, están Milei y Karina seguro, y empiezan a aparecer datos, entre ellos, ojo, no estoy hablando de denuncias que vienen de la izquierda, estamos hablando, por ejemplo, de Marcela Pagano, sí, que es diputada de La Libertad Avanza, ¿sí?, diciendo que la sospecha de ella, que cuando ya te dice sospecha de ella, recordemos que es economista, que la sospecha de ella es que una de las billeteras virtuales era de Menem, del presidente de la Cámara de Diputados, claro, como participando plenamente de la estafa. Claro. Entonces ya esto viene a una situación complicada, a ponerle, digamos, varios clavos al cajón, y es la situación de hoy. En Mar del Plata están llamando a los que tienen dólares para vender, para comprárselo a 250, ¿cuánto? 1.250, perdón, 1.250, cuando hace una semana atrás lo vendían a 1.230. Jorge Macri deslizó que los infiltrados de Bullrich incendiaron los contenedores. También evitó responsabilizar al kirchnerismo. No creo que ningún espacio político democrático esté detrás de este tipo de violencia, dijo Jorge Macri. Y dijo que los infiltrados de Patricia Bullrich estuvieron detrás de los enfrentamientos con la policía y el incendio de los contenedores de basura. A contramano del relato que quiere imponer Bullrich, el jefe de gobierno deslindó de responsabilidades al kirchnerismo de los incidentes ocurridos durante la marcha de los jubilados. No creo que ningún espacio político democrático esté detrás de este tipo de violencia, dijo Jorge Macri, luego del intento de un conductor de TN para que apuntara contra sectores del kirchnerismo, del peronismo, por los enfrentamientos. Yo noté grupos bien organizados para sembrar el caos de manera salteada, dijo Jorge Macri. Grupos pequeños que se movían muy rápido, prendían un contenedor en un lugar, agredían por el otro. El jefe de gobierno también mencionó un detalle. Explicó que la intensidad de la violencia aumentó sobre todo cuando cruzaron la 9 de julio. La cita geográfica no es casual. Las fuerzas de seguridad nacionales tenían a cargo los primeros 2 anillos de la marcha, entre la 9 de julio y el Congreso, mientras que la ciudad debía custodiar la manifestación a partir de la calle 9 de julio.
Me sorprendió un poco la declaración de Jorge Macri, ¿no? Deslindando todo Bueno, espacio democrático de los sí, desmanes. yo lo escuché. Sí, Nadie quiere quedar pegado a esto. claro. Cada vez es más claro y más evidente. Yo no entiendo a estos muchachos que ganan un sueldo de miseria Es cierto. prestándose a estas cosas, porque, a ver, ningún policía está obligado a disfrazarse y hacer desmanes. No están obligados, no es parte del laburo. No, no, para nada. Por ahí si vos me decís, mirá, tenés que estar con tu uniforme y no podés dejar pasar a este acá, el otro allá, yo eso lo entiendo. Ahora, tampoco me parece que em, estuviera dentro del lineamiento, mira, agarrá y dispararle directamente la granada de gas lacrimógeno a un fotógrafo. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? En todo ámbito, vos tenés especialmente en donde hay grupos grandes, llámese gendarmería, policía, prefectura, la fuerza de seguridad. Vos tenés los marginales dentro de la misma fuerza. ¿Y qué pasa? Para hacer este tipo de trabajo, para pegarle a una señora de 81 años, vos precisás un marginal. Y entonces los ponen ahí. El tema que después los marginales te hacen cosas de marginales. Porque los seleccionan. A ver, yo he trabajado con la policía durante, ¿cuánto? 35 años. Sí. Hace 35 años. Y yo sé que no son así. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una selección, más o menos los ven cómo funcionan, porque, a ver, el policía que desde el blindado, el hidrante, gritaban venga Zurdo, ese era de Macri, porque ese era de la policía de la ciudad. Ahora se quiere desligar, porque sabe que viene mal la cosa, porque como un policía va a estar, venga al sur, ese es un disparate. Está en una situación que, acompañado con lo económico, a ver, la economía va a volcar más gente a la calle. Ya lo de la criptoestafa ya le dio la excusa a todo. Todos estaban viendo que la cosa venía mal, pero había una gran parte que no quería dar el brazo a torcer y cosas así. Y le vino la excusa bárbara, la de la criptoestafa, como si esta hubiera sido la única estafa. Ya se ven, por ejemplo, en encuestas como la de Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, que cayó el voto de Milei al piso. Uh-huh. Porque encima tiene este problema que ahí donde más lo votaron, en donde más cosas pasan, parece una maldición. Una de esas es Córdoba con los incendios y la sequía. Claro. Otra de Bahía Blanca, sí, que no para de tener problemas con, si no es el tornado, es el granizo, y después que viene el aguacero, o en el sur con los incendios, digamos. Ahí donde el electorado de él estaba, él los dejó abandonados, entonces está generando esta situación. Y lógicamente, Macri, que puso, a ver, el patrullero abandonado era patrullero de la ciudad. Uh-huh. El conductor del hidrante era policía de la ciudad. Ellos también estaban metidos. Lo que pasa es que, como ve que Burrich sigue para adelante,
a Macri le da la oportunidad para salirse de la escena diciendo, mire, esto, vaya uno a saber quiénes son los vándalos que están detrás de esto, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Pablo. Vamos a tu columna, La vaca inflada de Milei. Acá hay dos temas. Concretamente vamos a hablar de las petroleras que se fueron y las que están buscando irse desesperadamente. Y hay que diferenciar de las distintas multinacionales que se fueron, que uno no está en contra. A ver, P&G, por ejemplo. Seguro que hablamos de P&G, que es una multinacional, una de las más importantes en su rubro en el mundo, que se fueron, vendieron a los locales, algunos se hicieron cargo, compraron. El caso de algunas metalúrgicas, de distintos rubros, se fueron, muchos se fueron a Brasil, otros se fueron a México. Es muy distinto a la situación de las petroleras. ¿Por qué? Si ustedes hacen una proyección de lo que es el pago de la deuda externa, este año y el año que viene se pagan intereses, nada más, no se paga capital. Ahora se está pidiendo un préstamo nuevo, más intereses para pagar. Entonces, los dólares para girar los dividendos a sus casas matrices, ¿de dónde va a salir? Yo esto lo he explicado más de una vez, es bueno explicarlo de nuevo. Cualquier empresa, especialmente vamos a hablar de las extranjeras, en la Argentina trabaja con pesos. Y cuando tiene que girar dividendo a sus casas matrices, no le gira pesos. Claro. Van al Banco Central, deme todo esto de dólares, digámoslo de esta manera, que tengo que mandar a la casa matriz lo que corresponde este año de giro de dividendo, lo que corresponde este mes o de este semestre, según la empresa. Ahora, si el Banco Central no tiene dólares, la empresa, ¿qué hace con los pesos? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de carry trade? Están atrapados en un sistema donde cada vez ganan más pesos, pero no se los pueden llevar porque no están los dólares en el Banco Central para llevárselo. Esto fue lo que se le acusó a Caputo durante la época de Macri, que pidió 45.000 millones de dólares para dárselo a estas empresas que puedan girar, es decir, la empresa chocha tenían los dólares para girar dividendo, pero la deuda nos quedó a nosotros. Sí. Esto es lo que está pasando acá, en menor medida porque no le van a dar 45.000 millones de dólares más. Esperemos que no. No se lo van a dar. Yo creo que van a terminar refinanciando lo de los intereses de este año. Vamos a ver si eso es así. Yo calculo que sí. Pero no tiene pinta esto de darle dólares nuevos. Entonces, ¿qué problema tienen las empresas? ¿Por qué P&G se fue y se fue DAX y se fue la fábrica de zapatillas y se fue que hacían Adidas, que hacían distintas marcas? ¿Por qué se fue? Porque no podían, se dan cuenta que con los dólares que entran al país, pero a su vez las deudas que tiene que pagar, no va a haber dólares para ellos, para girar los dividendos al exterior. Entonces agarran y se van. Y algunos pusieron en venta, dame lo que sea. Fue así. Nos vamos. P&G fue una de esas. ¿Cuánto me das? Era la cosa, que me voy. El caso de las petroleras es distinto, porque tienen acuerdos distintos. Las obligaciones en el país la pagan en pesos,
tienen la posibilidad de no liquidar en el país, ya venían con esa posibilidad, y lo que viene con el RIGI menos todavía, porque un mínimo porcentaje tienen que liquidar en el país. La mayoría de la gran parte de la liquidación la hacen en el exterior. Entonces, ¿esto por qué se va? Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Una cosa es aquel multinacional que trabaja acá, que junta pesos y después tiene que esos pesos convertirlos en dólares para girar dividendos, es una realidad. El de las petroleras es otra, porque ellos liquidan afuera, no la traen en el país, ya directamente se lo quedan ellos. Digamos, las ganancias por nuestros recursos. Entonces, ¿por qué se van? Hay un motivo claro, que esto lo venimos alertando, que es la caída del precio del crudo, producto de la recesión mundial. Hay que decir, el martes cerró en alza, veníamos, si se acuerdan, de un barril de entre 80 y 84 dólares, ayer cerró en alza y cerró a 70 dólares, y en alza. ¿Por qué se produjo esa alza? Por el intercambio de misiles entre los rebeldes hutíes y la flota británica y norteamericana, que salió el portaaviones con varios agujeros, portaaviones norteamericano, y ahí se están sacudiendo, misiles va, misiles viene. Habían largado desde Yemen un misil balístico ya directamente a Israel, digamos. Puntualmente hay un aumento que llegó a 70 dólares nada más por este conflicto. Pero está a la baja. Y el tema que el crudo a la baja es ruinoso para el fracking, que tiene muchos costos operativos. También esto, digamos, en línea general. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Que como dijimos y venimos repitiendo, la venta de crudo, la venta de energía, llámese gas o llámese crudo, no es producto de una mayor producción. Es producto que la Argentina, como está parada en la economía, más allá de que algunos dicen que aumentó el empleo, que aumentó la actividad, eso pasa no sé en dónde, no sé en qué país viven, pero la realidad es que del 2012, que la Argentina consumía 612.000 barriles diarios, ahora está consumiendo 410.000, y este número es viejo. Yo calculo que ahora debe estar consumiendo mucho menos, hay que esperar el cierre del trimestre. Entonces eso generó una diferencia entre lo que se produce y lo que se consume, que le da un saldo favorable de stock a las petroleras para vender, porque la verdad estamos produciendo más o menos lo mismo de siempre, pero se van. ¿Quiénes se fueron? Empezó yéndose ExxonMobil, ¿se acuerda que lo hablamos? La cuarta reserva del mundo, se dice que Vaca Muerta. Dejó todo por 1.700 millones de dólares. Y atrás se fue Petronas. ¿Se acuerdan que iba a ser en Bahía Blanca? Que el gobierno no quería en Bahía Blanca para no favorecerlo a Kicillof, que lo hicieran en Santa Cruz, y Petronas dijo, miren, mejor no vamos a la Guyana. O sea, ni en el sur, ni en el norte, se va a Guyana. Se fueron. Se fue, igual que ExxonMobil se fue a Guyana.
Después, la venta de sus posiciones de Equinor. Estamos diciendo que ellos están vendiendo lo que es nuestro. Empecemos por ahí, ahí ya empezamos mal. Y ahora, Total Energies, que es la multinacional francesa, puso en venta todo. También en valores como esto, digo, 1.700 millones, cuando vos tenés acceso a la cuarta reserva de petróleo mundial, es raro. Hay que hablar también que hay 600 trabajadores petroleros que quedaron cesantes. Ahora, ¿qué pasa? Y como habíamos informado, estamos comprando gas, esto lo dijimos el miércoles pasado. Creo que sí. Estamos comprando gas, ya la licitación para tener gas para el invierno. Perdón, ¿y vaca muerta? Y acá entro, ya como para cerrar el concepto, vamos a seguir con esto. Como empezamos el programa, hablando de Venture Global, que falsificó expectativas. Ojo con esto. Estas cosas se hacen, porque si vos vas a lo que son los yacimientos certificados, y estamos muy lejos de ser la cuarta reserva del mundo. Encima, en una actividad costosa, con un precio del crudo bajo. Digo, qué necesidad tenemos de salir a comprar gas, teniendo la cuarta reserva de shale oil del mundo? ¿Es la cuarta reserva? ¿No estaremos viendo lo de Venture Global acá también en la Argentina? Guarda con eso. Uno no está ahí para hacer un estudio de geología, tampoco uno es geólogo, pero ya los números es muy compatible con eso que comentamos hoy con Venture Global, que falsificó las expectativas de producción. Guarda con esto. Y mira, yo hace más de un año que me estoy mordiendo la lengua para no decirlo, porque si te equivocas haces un papelón enorme, pero ya cada vez uno se aventura más, porque los números no mienten, de que estamos más ante una vaca inflada que una vaca muerta. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillac, Mal Bicho. Saludos para todos.